Buenas tardes. El día de hoy presentaremos un reportaje centrado en una problemática que continúa afectando profundamente al Perú, que es la discriminación hacia los pueblos originarios. A pesar de que vivimos en un país diverso y multicultural, muchas comunidades andinas siguen enfrentando desigualdad, perjuicio y exclusión. Esta realidad se refleja tanto en el ámbito social como en el educativo y cultural. En este contexto, el cuento Las 2 horas de César Vallejo nos permite analizar cómo la discriminación y el desprecio hacia la indígena han sido normalizados a lo largo del tiempo. Vallejo expone a través de su relato cómo la identidad andina es minimizada y cómo persisten jerarquías sociales heredadas desde la época colonial. En nuestro ensayo planteamos que la discriminación hacia los pueblos originarios en el Perú refleja una profunda contradicción entre las leyes que promueven la igualdad y la realidad que estas comunidades viven día a día. Aunque existen políticas inclusivas, en la práctica persiste un racismo estructural que separa lo urbano de lo rural y discrimina lo que se considera antiguo o andino. Buenos días, profesor. El día de hoy estaremos realizándole un reportaje y me gustaría contar con su colaboración. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Bueno, yo soy el docente magíster Josy Mateo de la Cruz Aguirre, magíster en gestión pública y gobernabilidad. Actualmente curso el doctorado también en gestión pública y gobernabilidad en dicha universidad, la Universidad César Vallejo. Actualmente laboro como docente en esta institución, ¿cierto? Docente de la experiencia curricular de habilidades comunicativas, porque yo de profesión soy comunicador social y mi especialidad es la comunicación, ¿no? Por lo tanto, doy este curso a los primeros ciclos, ¿no? Habilidades comunicativas. En el rubro de mi trabajo, en diferentes campos o ámbitos laborales, he trabajado en gobiernos municipales, gobiernos regionales, como funcionario. Reparto mis dos pasiones, que son la docencia con la administración pública. ¿Cómo interpreta usted la discriminación hacia los pueblos originarios dentro del contexto andino peruano? La discriminación a los pueblos peruanos andinos está muy marcada, ¿no? Por la misma idiosincrasia de la gente, por la misma cultura de la gente, la misma cultura de nuestros antepasados, ¿cierto? Básicamente no por nosotros mismos, sino por culturas extranjeras que vinieron en su tiempo a gobernarnos, ¿no? En ese sentido, la discriminación andina está muy marcada en este sentido, ¿no? Por muchas razones, en varios aspectos, ¿no? Tanto en el tema económico, en el tema cultural, en el tema social, en el tema demográfico, en el tema de salud, etcétera, 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 ¿cierto? Son brechas muy marcadas que a mediano o corto plazo las debemos de trabajar, ¿no? Para ya no tener esa desigualdad en común existente hacia esos pueblos, ¿no? Y más que todo hacia las personas, ¿no? Que son, queramos o no, son nuestros hermanos. Desde su experiencia, ¿por qué cree que aún persiste la idea que lo andino es atrasado o menos valioso? Lamentablemente nosotros como seres humanos pensamos de una forma a veces errónea, equivocada, ¿no? O muchas veces nosotros aceptamos culturas que no son de nuestro entorno, ¿no? Nos alienamos, como quien dice, ¿no? Queremos ser más que los demás, queremos sobresalir, pero con una actitud negativa, ¿no? Menospreciando al resto, ¿cierto? En este sentido, yo pienso que la desigualdad sigue muy marcada por el tema cultural, ¿no? El tema educativo,
¿no? Desde ahí debemos empezar, ¿no? Debemos empezar desde casa, cultivando valores, desde la escuela, ¿cierto? Motivando al estudiante o cambiándole ese chip, esa forma de pensar de que lo andino no es más que otra cosa que son de repente nuestras raíces y que debemos valorar, ¿no? Su cultura, porque es una cultura muy rica en sus danzas, ¿cierto? En su comida, en sus tradiciones, y más bien en vez de tener una reacción adversa, ¿no? Una reacción negativa, más bien debemos de acogerlo, ¿no? Debemos de asimilarlo y debemos de expresar sentimientos positivos hacia nuestra cultura andina. ¿De qué manera la educación intercultural podría reducir la discriminación? ¿De qué manera? Mucha. Depende básicamente la educación, la cultura que nosotros impartamos desde la infancia, ¿cierto? En las escuelas, en las universidades. Quitarnos ese cliché que tenemos en la cabeza que lo andino es algo que aborrecemos, es algo que despreciamos, es algo que no tiene valor. Por eso es muy importante la educación, la concientización, la sensibilización desde pequeños, ¿no? Interiorizar que la cultura andina es igual que las demás culturas que tenemos, porque nosotros somos un país pluricultural, ¿cierto? Nosotros somos cholos, somos mestizos, somos criollos, ¿no? Tenemos variedad de todas las razas, ¿cierto? Somos una mezcla, por lo tanto somos hermanos. Y desde el colegio, desde la casa, como le dije anteriormente, debemos de inculcar valores en todo sentido, realzando la cultura andina en este caso. ¿Por qué cree que los jóvenes hoy en día sienten vergüenza de hablar lenguas originarias en espacios públicos? Por el tema de idiosincrasia, por la misma sociedad. La misma sociedad te hace ver en el aspecto negativo, ¿no? Si tú te relacionas con alguna gente, con alguna cultura, en este caso andina, de repente vas a ser menos, ¿cierto? ¿No? De repente no te van a ver como en los ojos, de repente estás haciendo algo equivocado, te avergüenzas, menosprecias, ¿no? En ese sentido, los jóvenes tenemos o tienen que un poco manejar esta situación concientizándose en su interior que la cultura andina es una cultura muy valiosa, ¿cierto? Y no debemos de tener vergüenza el hablar otras lenguas, ¿cierto? El quechua, el aymara, ¿no? Y distintas lenguas o dialectos, ¿no? De nuestra cultura andina. Más bien al contrario, sentirnos orgullosos, ¿no? Dije, somos una etnia pluricultural, ¿cierto? De diversas culturas, ¿no? Eso nos hace al Perú valioso, lo hace rico en el tema cultural, en el tema educativo, ¿cierto? Por lo tanto, debemos, vuelvo a repetir y reiterar, inculcar en los jóvenes esa concientización, esa sensibilización, que nuestra cultura andina es muy valiosa en todo sentido. Muchas gracias, profesor, por su participación y por sus aportes. Gracias, muy amable. En conclusión, la discriminación hacia los pueblos originarios continúa siendo una herida abierta en la sociedad peruana. Aunque existen leyes que promueven la igualdad y los prejuicios en la vida cotidiana, tal como señala el especialista Rodrigo Montaya, reconocer la identidad cultural es esencial para la dignidad humana y para la construcción de una convivencia respetuosa. Construir un Perú más justo requiere valorar nuestras raíces y fortalecer la educación intercultural y promover una conciencia colectiva basada en la empatía y en el respeto mutuo.